El jinete fantasma. A un lado de la avenida principal hay una calle que conduce a un puente. Debajo de él hay una cañada de aproximadamente 15 metros de profundidad por el cual pasa un río. Las historias que se cuentan de este lugar son muy interesantes, y es que en tan pocos metros de longitud se han registrado al menos 3 sucesos espeluznantes. El más antiguo es el reporte de La Llorona. Curiosamente, las personas que aseguran haberla escuchado dicen que ella no grita el clásico «¡Ay, mis hijos!», sino tan solo un alarido desgarrador. Don Jacinto la reporta como una mujer vestida toda de negro, con el cabello largo que le llega abajo de la cintura. Nunca le ha visto el rostro. Ella camina a la orilla del río, y no flotando sobre este, como algunas personas comúnmente aseguran. En las noches de luna llena es cuando más se le ha visto. En el puente se han visto 2 espectros más. Uno corresponde al de un militar que falleció al caer de este mientras echaba carreras con su caballo en 1958. En aquel entonces el viaducto era muy angosto, donde solo podía pasar una persona. Muchos murieron al precipitarse al vacío. Fue necesario ampliarlo y ponerle malla metálica para evitar más accidentes. Algunas personas que se atreven a cruzar por este puente durante la madrugada han visto a una ancianita, la cual está justo en medio, esperándolos. Ante su presencia salen corriendo, y por si esto fuera poco, a unos cuantos metros de ahí, también se manifiesta un hombre que fue asesinado a puñaladas en 1985. No es de extrañar entonces que muchas personas prefieran rodear para no cruzar por ahí cuando se les ha hecho tarde. Lo interesante es que a pesar de los años, historias de este tipo se siguen narrando. Y es que en este lugar parece haberse detenido el tiempo. ¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela. Recién acababan de contraer nupcias. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto, o cercanía con su lugar de trabajo, o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno, hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento les comentó de una casa muy cercana de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidara con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado, y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiara a su nuevo hogar. En poco tiempo la que fuera una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto. Un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada. Todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable, que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro, ya que en esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas historias. Incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos. No podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad. Era toda de azul cielo,
con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto. Una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El bebé era muy bien portado, casi no lloraba, y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar, ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro, mientras reñían, enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Enojadísima, fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba, y que al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevaron el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo, aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño consolando su llanto, mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo le arrebató al niño. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela, se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo, y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuera su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces. El rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan, se puede ver a la joven por las ventanas, que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. El palacio y sus fantasmas, Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal, una construcción extensa y maravillosos jardines, dos razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. Después, la señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo, que sentada, realizaba algunos bocetos. Las dos turistas percibieron también una opresión peculiar, que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita.
y después de investigar la historia del palacio, llegaron a la siguiente conclusión: que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían a las personas salir estaban cerradas, y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual por supuesto era imposible, pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte, o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que confirmaba su teoría. Luego les surgió una duda: ¿quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguna persona famosa? Las dos mujeres quedaron convencidas de que de alguna forma habían retrocedido en el tiempo, hasta los días de la independencia, o antes quizá, por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda, porque había datos que ponían en duda la veracidad de los hechos. Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto esas imágenes en cuadros o calendarios, y que de ahí habían recreado el supuesto lugar. Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas dos mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido. Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad, además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecían al Estado, o algunos archivos que le revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos, las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Estas historias parecieron descartar las explicaciones racionales que se le habían dado a la historia de las dos mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas. En la calle Guerrero, una típica arteria de la estación Rodríguez, su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías, agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968, tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad, a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues, era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio, que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir, pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo, que ya no obedecía ni con golpes, y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero, ingobernable o flojo, cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela. Sin respeto a nadie, contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes y algunas veces llevaba a Carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días. Había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón, el niño cayó repentinamente del carro y su padre, sorprendido,
lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer, observaba confundido a su hijo, que rodaba y pateaba al aire, suplicando horrorizado que le ayudara, que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño, pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón, pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro, cuello y brazos. El niño se debatía sangrante, y su padre solo acertó a tenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación, tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa. Al momento de cubrirlo, las convulsiones cesaron. El niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado, abrazando a su padre por primera vez en muchos años. El buen hombre lo levantó en brazos. Amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña. Su madre lo recibió llorosa. Bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños, y entre curas de agua caliente, el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire, salido de la nada, llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños. Era muy fuerte. Yo nada podía contra él. Solo desapareció cuando mi papá me abrazó. Hoy, Carlos Flores es un hombre de provecho, hogareño y trabajador. Reconoce lo insólito de los hechos, pero por increíble que parezca, asegura ser cierta esta historia. Actualmente vive en San Antonio, Texas, con sus padres, y de vez en cuando visita a su terruño, donde ha seguido pasando de boca en boca el relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita, el diablo en persona. Una mujer devota del catolicismo se dedicó en cuerpo y alma a colaborar con las acciones que realizaba el padre Ignacio Rosiles, y siempre se preocupó por ayudar al prójimo. La cronista de la ciudad, Carolina Infante, cuenta que esta mujer siempre aseguró que su santa voluntad era que sus restos fueran enterrados en la iglesia San Juan Bosco, voluntad que no se cumplió. Un día dejó la urbe petrolero para mudarse a la ciudad de Salamanca, lugar en donde dejó de existir, y no fue respetada su última decisión: regresar al eterno descanso a la parroquia. Años después de estar enterrada, la exhumaron y trajeron por fin a esta ciudad, y al llegar a la iglesia, de repente se movió su ataúd. Se abrió dejando al descubierto el cuerpo de esta mujer. La gente, al ver el féretro, lanzaron desgarradores gritos al observar que esta señora había perdido su fisonomía humana. Tenía un pelo inusualmente crecido, uñas largas y unos largos colmillos. De ahí la gente la llamó la mujer vampiro. La psicosis se apoderó de la población en ese momento y trataron de quemar con antorcha los restos de esta mujer, situación que las autoridades eclesiásticas no permitieron. Hay versiones que decían que fue vista volando de esta parroquia a catedral y viceversa. Se le tenía mucho miedo. Por muchos años la gente hablaba con miedo de ella. Es un misterio saber en dónde descansan los restos de esta mujer. Y su aspecto vampiresco que presentó ya su cuerpo frío, sin vida aún, se mantiene en la memoria a más de 30 años de distancia. Hasta la fecha, muchas personas juran haber visto la figura de esta mujer con el cabello largo sobre las cúpulas de la parroquia. Quizá en tu próxima visita a Tampico tengas la suerte de ver a esta mujer vampiro. La bruja del Tamesí. Era una noche de luna llena del siglo XIX, cuando un señor de nombre Emilio Rodríguez era llevado por una suave corriente por el sitio que está entre la Cruz Grande y la Cruz Chica del río Tamesí, cerca de la laguna del Chairel. Oraba la Magnífica cuando de pronto frente a él se apostó una mujer desnuda, no mayor de 50 años de edad. Se dice que era una mujer de aspecto elegante y buenos modales. Ella empezó a rogarle que ya no orara más, ya que era como atraparla en el canto a la bruja, y le concedería un deseo para que la dejara en libertad. En medio de la nada, dialogaron por varios segundos donde ella le dijo
que había vendido su alma al diablo a cambio de poder volar y llegar a Europa para poder ver a su hijo que se había ido a estudiar al extranjero. Ella decía que cada noche volaba a Europa y entraba al cuarto de su hijo, le daba un beso de las buenas noches y regresaba al río Támesis. El barquero, conmovido por el relato de la bruja, accedió a dejarla libre, a cambio de que su leña se convirtiera en algo que le diera dinero para resolver sus penurias económicas. Tras aceptar el trato con la bruja, esta persona quedó sumergida en un sueño y no despertó sino hasta llegar frente al mercado de Tampico, siendo un fuerte olor a canela lo que lo despertó. Su carga de leña había sido convertida por arte de magia en canela, la cual vendió a un muy buen precio en el comercio del puerto. Tiempo después hubo quien seguía asegurando que una bola de fuego paseaba por las noches sobre el río del Támesis. La planchada. Los pacientes que estaban por morir eran visitados por la planchada minutos antes de abordar el llamado viaje sin retorno en el Hospital de Medicina Alternativa, ubicada en terrenos anexos a la playa de Miramar, o séase el Hospital Naturista de Playa Miramar, el lugar por excelencia para rabes, brujerías y demás aventuras. Su visita anunciaba el deceso del enfermo y terminaba con la esperanza de que se salvara. No había muchas personas que detallaran realmente si la vieron, cómo vestía ni cómo se presentaba. Pero lo cierto es que en los últimos años, esta leyenda urbana ha tomado mucho auge. Al caer en ruinas este hospital naturista, la gente le tiene pavor a ingresar entre sus fríos y solitarios pasillos por temor a toparse cara a cara con la planchada, quien se dice deambula por estas paredes. Su alma en pena no ha encontrado la paz y tranquilidad en el paraíso eterno, tal vez por eso siga presente en esta vida. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Esto es de gran ayuda para que el canal de Yo Misterio siga creciendo y llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias. Fantasmas en la carretera. De acuerdo a un reconocido investigador español, el reporte más antiguo de fantasmas en la carretera data del siglo XVII, con la diferencia de que las personas que vivían estas experiencias viajaban en carretas y en caminos de tierra. El primer caso que quiero presentarles ocurrió en Chicago, Estados Unidos. Este sin duda nos recordará mucho la leyenda de la Dama Enlutada de San Luis Potosí, pues en él también se habla de una mujer espectral que se aparece cerca de un cementerio. La chica en vida respondía al nombre de María, y el camposanto donde descansan sus restos se llama Resurrección. Por eso se le conoce como María Resurrección. El primer reporte sobre este espectro data de 1939, y el principal testigo fue Jerry Palus. El encuentro con María Resurrección no fue en la carretera cercana al camposanto, sino en un gran salón de baile. Cuando la conocí en el gran salón, la vi en la entrada y me gustó mucho, dijo Jerry en una entrevista realizada por el historiador de Chicago llamado Richard Crowe. En esta entrevista realizada en 1986 en video, Jerry le describió a María Resurrección como una mujer blanca, rubia, con bucles a los lados, de 1,70 m de estatura. Tenía un vestido blanco pero algo anticuado para la época. Jerry bailó con ella toda la noche y fue poco lo que logró conocer de su vida. Por ejemplo, que su nombre era María y que vivía del lado sur de la ciudad, en la avenida Diamond. Mientras bailaban, Jerry se extrañó que las manos de María estuvieran muy frías. Mientras caminábamos a la salida, ella me dijo: «Jerry, será mejor que me lleves por la calle Archer». Y yo le dije: «¿Por qué, si vives al sur?». Ella insistió en que la llevara por esa calle. Jerry la llevó por la calle que le dijo María, y cuando pasaron enfrente del cementerio Resurrección, ella le pidió que detuviera el auto. El hombre se detuvo y ella se bajó del coche. María se encaminó al camposanto y sorprendentemente desapareció ante la mirada atónita de Jerry. Él solo regresó a su carro y se marchó del lugar sin saber lo que realmente había visto. Al día siguiente,
Jerry fue a la avenida Diamond donde María le dijo que vivía. Por la descripción que le hizo de su casa, Jerry llegó sin problemas al hogar de ella. Al momento en que iba a tocar a la puerta, una mujer madura salió a su encuentro. «¿Qué se le ofrece?», preguntó. Jerry le dijo que buscaba a una chica llamada María, que ella le había dicho que ahí vivía. La señora le dijo que estaba equivocado, que nadie con ese nombre vivía ahí. Cuando estaba por cerrarle la puerta, Jerry observó al fondo de la habitación una fotografía de la mujer que había visto la noche anterior. «¡Es ella!», le dijo. La señora le contestó que eso no era posible, pues se trataba de su hija que había muerto 5 años atrás. Jerry insistió, pero no logró convencer a la mujer y mejor se retiró. Finalmente entendió que la chica con la que había bailado estaba muerta, pues él trabajó en una funeraria y cuando tomó las manos de María, tuvo la misma sensación que cuando tenía contacto con cadáveres. Richard T. Crone investigó más sobre esta chica y descubrió que su nombre era María Pregovi, la cual falleció en un accidente automovilístico en 1934, antes de cumplir los 21 años de edad. Algunas personas aseguran que cuando ella tuvo el accidente, venía de bailar. A partir del encuentro que tuvo Jerry Palus, más personas han visto el espectro de María Resurrección, aunque estos reportes fueron años después. En una noche de 1980, mientras la señora Clara López viajaba sobre la avenida Archer, acompañada de su marido y 2 amigos más, la vieron caminar cerca del cementerio. En realidad no creía que hubiera un fantasma. Veía por la ventanilla mientras pasábamos por la calle y del lado derecho del camino había una chica caminando. Ella se veía muy brillante, como iluminada, caminando muy despacio. Recuerdo haber pensado, «Dios mío, ella es María Resurrección». Tengo que aceptar que estaba muy asustada. El esposo de Clark, Mark Rudnicki, quiso regresar para ver mejor a María Resurrección, pero su esposa le pidió que no lo hiciera. Mark cree que el espectro que vieron esa noche fue completamente real, pues se dio cuenta cómo brillaba con intensidad el cuerpo de la mujer sin tener alguna fuente de luz. Se sorprendió más al mirar su rostro. No tenía ojos, nariz, ni boca, solo había un vacío. Hay otros testigos que aseguran haberle visto el rostro. En octubre de 1989, a Janet Kalal, mientras manejaba por la noche sobre la avenida Archer, se le atravesó una mujer vestida de blanco. Como todo fue tan rápido, ella no pudo esquivarla y la golpeó. A los pocos segundos desapareció, pero Kalal la vio y la describió detalladamente. Era una mujer joven y muy bella. Tanto su cabello como su vestido se mecían hacia atrás como la estela de un cometa. Un monje en España. La variedad de espectros que pueden presentarse en las carreteras del mundo es variada. No siempre se trata de una bella mujer de blanco. Puede tratarse también de personajes con una carga religiosa muy fuerte, como veremos a continuación. Este hecho se dio en España en el año 2002, precisamente en un Día de Muertos. El protagonista fue el escritor español Alejandro López Andrada, muy reconocido en su país por sus obras literarias, que incluso se han llevado al cine como Libro de Agua. Por años, esta experiencia permaneció en el anonimato, hasta que el periodista Iker Jiménez entrevistó a López Andrada en su programa de radio Milenio 3. Fue algo insólito e imposible. Fue una noche de difuntos. Yo iba con mi hija y con una chica irlandesa. Ella había venido a España de intercambio, y serían las 6 de la mañana o algo así. Íbamos en dirección a Pozo Blanco. Yo soy de un pueblo llamado Villanueva del Duque. De pronto, salí a la carretera, hice stop. Miré hacia la izquierda y me quedé paralizado con lo que vi. Una especie de nazareno en medio de la carretera. Mi hija, que venía de copiloto, me preguntó que si estaba viendo lo mismo que ella. Yo no quería decir nada, pero le dije que sí lo estaba viendo. Miré hacia atrás donde estaba la chica de Irlanda y tenía los ojos muy abiertos, de terror. Yo, para tranquilizarla, le dije: «Bueno, no te preocupes, esto no es nada». Dijo mi hija: «Esto sí es algo».
Venía hacia nosotros. Era una especie de monje con sotana, con capucha, de 2,5 metros de alto, gigantesco. Lo estuvimos viendo durante 3 o 4 minutos. Fue una cosa totalmente real, no fue una alucinación. Lo llegamos a tener a 20 metros. La cara no se le veía, lo llegamos a tener a 20 metros de distancia. Se desplazaba por el centro de la carretera como flotando porque no tenía pies. Se bamboleaba como cuando van las procesiones de Semana Santa. Fue terrorífico, porque no supimos qué hacer. Se detiene el tiempo y la figura era negra. No era el color que llevaban los monjes, con la espalda muy ancha. Era un ser gigantesco. Pero ahora me conforma mi hija. No lo recordaba, que fuimos hacia adelante para verlo más de cerca. Estuvimos frente a frente. Muy despacito vi que venía un coche que lo traspasó completamente y desapareció. El siguiente caso quizá no es tan espectacular como el que acabamos de ver, pero lo incluyo para tener más ejemplos. Ocurrió en Chile. En Chile existe una carretera llamada A16, que es tristemente célebre por la gran cantidad de accidentes mortales que se registran cada año. Algunos la llaman Camino Maldito. En ese lugar, la mañana del 20 de julio del 2003, el gendarme Robinson Collao Tapia, de 23 años de edad, falleció al impactar su auto con un autobús. ¿Por qué es tan célebre este accidente si se han registrado otros tantos? La respuesta es sencilla. El joven Collao, después de su muerte, se le ha manifestado a algunas personas en la carretera. Una joven, cuyo nombre se desconoce, de 25 años de edad, se presentó un día en la gendarmería preguntando precisamente por Robinson Collao. La recibió el teniente Luis Ibáñez y le dijo que ella estaba equivocada, pues Collao tenía al menos 5 años de muerto. La chica no le creyó y le contó cómo lo había conocido. Le dijo que una noche antes, mientras viajaba por la carretera, un joven le pidió un aventón. Ella se detuvo porque se moría de sueño y viajando con alguien con quien platicar le ayudaría a despejarse. Durante el trayecto, el joven dijo llamarse Robinson Collao y que trabajaba en la gendarmería. Su plática versó, entre otras cosas, que él había sufrido una decepción amorosa y que unos días antes había ido a una fiesta de cumpleaños. Como los dos congeniaron tan bien, quedaron en salir a comer al día siguiente. Pero a ella se le hizo tarde y no llegó al lugar donde lo había citado, así que fue a buscarlo a su trabajo. Por eso no dio crédito a las palabras de Ibáñez cuando le dijo que Collao ya estaba muerto. Fue necesario mostrarle fotografías del joven para que ella viera que sí se trataba de la misma persona. Ella casi se desmaya al ver que era el mismo. Este no ha sido el único caso donde Collao se ha aparecido. Lo ha hecho en otras ocasiones y al parecer siempre lo hace cuando la vida de alguna persona está en peligro. La mujer de blanco se le aparece a un policía. En España se han registrado un gran número de casos de fantasmas en la carretera. Sin embargo, hay otro que en lo personal me llama mucho la atención, porque además de guardar semejanza con otros que han ocurrido en México, presenta un elemento idéntico en este tipo de relatos, parecido al llamado Missing Time, tiempo perdido, que tanto se ha asociado con las abducciones extraterrestres. Este hecho ocurrió en febrero de 1992. Su protagonista fue el oficial de policía Ángel Asensio, el cual se dirigía a su casa por la noche después de visitar a su hermano. El policía cruzó un pueblo llamado Manzanares del Real con dirección a Guadalix de la Sierra. Manzanares del Real tiene algo peculiar, que el pueblo está muy bien iluminado, pero al pasarlo se llega a una zona completamente oscura, sin nada de alumbrado público. Los faros de los carros es la única fuente de luz que existe. En este lugar hay un lago enfrente de un pantano, el cual le da un matiz de misterio. Ángel recorrió escasos 200 metros cuando tuvo un accidente. De la nada le apareció una mujer que caminaba por la orilla de la carretera. El policía no pudo esquivarla y con el faro derecho la golpeó. El impacto no fue tan fuerte, pues no la derribó.
El policía detuvo inmediatamente el automóvil y se bajó a auxiliarla. Él vio que se trataba de una mujer joven, aproximadamente de 26 años de edad, muy delgada. Llevaba un vestido blanco pero con dibujo, bastante ligero y sin mangas, como de los años 70. Tenía el cabello a la altura de los hombros, lacio y muy desarreglado. Ángel le preguntó que si se encontraba bien, y ella contestó que sí. Su voz era suave, no se escuchaba alterada por el accidente. Le dijo que estaba embarazada y que había tenido un derrame. El policía creyó haber escuchado mal, porque la mujer no se veía encinta. Ofreció llevarla donde ella quisiera y la chica aceptó. Al estar los dos en el auto, Ángel llamó a su casa, con un teléfono móvil de los primeros que existían, los cuales se conectaban a una especie de maletín, y le dijo a su esposa lo que había pasado, que llevaría a esta chica a su casa. Su mujer le dijo que estaba bien. Durante el trayecto, la mujer permaneció la mayor parte del tiempo callada. Tampoco lo miraba mientras él le hablaba. Ella estaba inmóvil, mirando hacia el frente. La charla más larga que tuvieron fue que su marido era vendedor ambulante y que estaba de viaje. Después, ella no dijo más. El silencio que había en el auto era sepulcral. Ángel la miró de reojo y le miró su vientre. Estaba plano. No se veía embarazada. Viajaron alrededor de 20 minutos, mas ella le dijo: «Deténgase aquí». En esa parte donde la chica le dijo que se detuviera, no había una cuneta, así que se estacionó sobre la hierba. Puso las intermitentes y la mujer se bajó sin decir nada, ni dio las gracias. Ángel vio que en esa zona no había ningún camping o algún camino que llevara a una casa. Fue lo que más le extrañó, pues estaban en medio de la nada. La mujer pasó enfrente del auto y volteó a donde estaba sentado el hombre. Con las luces altas del vehículo pudo mirarla con más detenimiento. Ella no tenía ojos. Su rostro era el de una mujer, pero sin mirada. Solo un vacío en su rostro. Ángel sintió un fuerte escalofrío. Ella caminó 3 pasos con dirección al bosque y desapareció. Ángel echó el carro hacia atrás. No quiso mirar por el retrovisor y le pegó a 2 pinos que estaban ahí. Después metió primera y salió lo más rápido que pudo de ese lugar, pues sintió mucho miedo de lo que había visto. Al estar ya en la carretera, escuchó un pitido del teléfono indicándole que tenía de nuevo cobertura. Ángel llamó a su esposa y le contó alterado lo que había vivido. Su esposa, en cambio, le decía que parara de hablar, que tenía algo que decirle. Ángel creyó que algo importante había pasado en su casa. El hombre se calló y escuchó a su mujer que le dijo: «Ángel, pero si me acabas de colgar y me estás llamando de nuevo contándome esto». El policía insistió: «No puede ser, te llamé hace más de media hora». Ella le dijo: «Me dijiste que llevarías a esa mujer. Yo colgué y en cuanto lo hice sonó de nuevo el teléfono». Al día siguiente de este hecho, Ángel reportó este incidente en el cuartel de la Guardia Civil para informarles lo que había vivido, y le dijeron que ya había pasado en alguna ocasión, pero que no tenían una explicación para esto. Es de llamar la atención los más de 30 minutos que Ángel pasó con la extraña mujer de blanco, pues para su esposa, es decir, para el mundo normal, esos largos minutos fueron tan solo segundos. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Es un misterio. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook, John Misterio. Dale click en me gusta y así nos veremos pronto. Misterios que buscan respuesta. El burro. El relato que voy a contar a continuación sucedió en abril de 1924. Me acuerdo bien que sucedió en la Semana Santa de ese año, precisamente el Viernes Santo, un día solemne y de guardar. De todas las noches del año, no existe ninguna otra tan silenciosa como esa. Se guarda luto, y se ora en silencio en el interior de las casas del pueblo. Es la noche en la que se recuerdan las angustias y pesares que tuvo que pasar el Nazareno por nuestros pecados. Pero aquella noche, hubo algunos hombres del pueblo
que imprudentemente no guardaron la solemnidad requerida y, desafiando la costumbre, abusaron del alcohol. Eran 6 juergistas, quienes venían caminando abrazados todos por la gran calzada, provenientes de San Victoriano. Con toda seguridad su alegría se debía a la cantidad de pulque que habían bebido. Y es que el mejor de los pulques de la región lo elaboran ahí, en San Victoriano. Y es verdad que después de tomarse el primero, cuesta trabajo no pedir más. Ellos venían haciendo escándalo, cantando muy desentonados canciones de borrachera, quebrantando el silencio de aquella noche. En determinado momento pareció que no podían caminar más, y detuvieron sus pasos. Permanecieron todos abrazados, tambaleándose y deteniéndose unos a otros. De pronto, junto a ellos caminó un burro, que debo confesar no vi venir, pero parecía que venía detrás de ellos. La bestia de carga parecía confundida, era como si se hubiera extraviado, pues traía las riendas arrastrando. Ellos permanecieron mirándolo, y el burro se detuvo justo enfrente de ellos. A uno de ellos le vino a la mente la idea de montarlo para dirigirse hasta sus casas, y pronto les comentó su plan a los demás, a quienes les pareció muy acertado llevarlo a cabo. Entonces, el que tuvo la ocurrencia, tomó las riendas y montó al burro sin muchos problemas. Enseguida, el segundo subió con dificultad, teniendo que ser asistido por los demás. Luego subió el tercero, y el cuarto en turno miró detenidamente la escena, y dijo que no cabrían todos, pero fue alentado por sus compañeros de juerga a subir. Subió con mucha dificultad, pero logró su cometido, y entre risas y burlas subieron el quinto y el sexto también. Acto seguido el burro comenzó a caminar. Por increíble que parezca, cupieron los 6 hombres en el lomo del burro, y yo, sin poder creer lo que miraba, abrí grandes mis ojos para observar lo que pudiera suceder. Para ese entonces yo ya estaba muy asustado, porque el burro parecía haberse alargado para que aquellos imprudentes hombres cupieran. Es verdad lo que digo, no era ninguna alucinación lo que estaba contemplando. Permanecí observando aquel misterio, mientras los hombres, sin darse cuenta de lo largo que era el burro, iban entonando canciones y diciendo malas palabras. El burro caminó unos cuantos metros con un paso torpe, pero se detuvo a la entrada del pueblo fatigado, y se negó a seguir caminando. Entonces, aquellos hombres enfadados comenzaron a agredirle dándole golpes en los costados con sus pies, y el último de ellos le jaló la cola. El burro resistió un par de minutos la ira de los 6 borrachos cuando de repente un rebuznar aterrador hizo eco en aquel pesado silencio de la noche. Giró su cabeza hacia atrás el burro y su rostro se había modificado por el de un aterrador animal. Yo lo vi y quedé paralizado, mudo del espanto porque sus dientes eran muy grandes, tanto que le deformaban el hocico. Sus orejas levantadas y puntiagudas le daban un aspecto aterrador. Apenas lo miraron los rostros de aquellos 6 que reflejaban sonrisas, de pronto palidecieron, se abrazaron unos a otros y gimieron del espanto. En el mismo momento el burro se descontroló, reparaba y lanzaba patadas violentas mientras rebuznaba, y aquellos infelices hombres parecían morirse del miedo. Pero no duró tanto tiempo su tortura, porque ante las violentas sacudidas fueron cayendo del lomo del burro uno a uno. El último en subir fue el primero en caer, y se golpeó sin piedad en las piedras lisas de la calle empedrada, quedándose en el suelo inmóvil. El segundo fue lanzado con tanta energía que se impactó sobre la pared de una casa, quedando tendido y sin sentido. El tercero cayó en el interior de una zanja, quedando boca abajo e inconsciente, con el peligro de que el agua le ahogara. El cuarto se golpeó en una cerca de piedra que estaba en la entrada del pueblo. El quinto fue lanzado con tal rigor que golpeó su cabeza con el grueso tronco de un árbol. Y el último de ellos, el que había liderado la empresa de montar al burro, se aferró a las riendas y se abrazó fuertemente con sus piernas al lomo del animal. El burro entonces echó a correr por la gran calzada con el rumbo de San Victoriano, con el hombre a cuestas,
a una velocidad descomunal. Parecía más un caballo de carreras que un burro, y se desvaneció en la oscuridad y la distancia de la gran calzada. Enseguida me hice presente en la escena y corrí en auxilio de aquellos hombres que evidentemente estaban lastimados. Fui primero con el que había caído en la zanja para evitar muriera ahogado. Después fui con el que se había golpeado en la pared de la casa. Luego ayudé al de la cerca. Enseguida levanté al que estaba tendido al pie del árbol y finalmente al que yacía sobre las piedras del camino. Todos estaban adoloridos y gimiendo por sus variados golpes y heridas. Al que saqué de la zanja se le quebró la nariz. La tenía chueca y le sangraba en abundancia. El que se golpeó sobre las piedras del camino sangraba por una larga y profunda herida en su frente. Al que se golpeó con la pared de la casa se le había salido el hueso del hombro de su sitio. ¿Y qué decirte del que se golpeó con la cerca de piedras? Se le habían caído varios dientes del tremendo golpe. Pero el que más me preocupaba era el que se había impactado en el árbol, porque aquel ingrato no sabía quién era ni a dónde estaba. Con dificultad los coloqué a todos sentados junto a la gran calzada mientras miraba hacia el rumbo de San Victoriano, en donde a lo lejos nada más las rebuznadas se escuchaban. Utilicé mi silbato y con grandes voces pedí ayuda. Los hombres de las primeras casas del pueblo me escucharon y salieron a ver qué pasaba. El de la nariz rota se me desmayó varias veces, y los dolores del que se había zafado el hombro eran muy grandes. Estábamos ahí brindándoles ayuda a los heridos, cuando a lo lejos vimos al hombre que se había llevado el demoníaco burro sobre sus lomos. Venía corriendo, caía constantemente, y cuando estuvo cerca de nosotros se detuvo, y se hincó llevándose sus manos al rostro. Sus ropas estaban muy sucias y desgarradas, tanto que apenas lo cubrían. Había sido lanzado sobre un zarzal que estaba junto a la gran calzada, y las espinas habían penetrado casi todo su cuerpo. Las marcas que les quedaron a esos 6 hombres por su imprudencia les resultaron para toda la vida. Al de la nariz rota nunca le volvió a su sitio, y por las noches mientras dormía, la respiración se le dificultaba. El de la herida en la frente trataba de cubrir con un paliacate y un sombrero la cicatriz que desde entonces le identificaba. El del hombro no le volvió nunca a su sitio, y deforme resultaba su apariencia, imposibilitándolo de realizar sus actividades. El que perdió los dientes nunca jamás pudo volver a comer como antes lo hacía. El que se golpeó en el árbol perdió la memoria. No fue más capaz de acordarse de casi todos los días transcurridos de su vida. Y aquel hombre que fue arrojado a las espinas quedó picado de cicatrices en su rostro, en sus manos, en sus piernas y en sus espaldas. Cicatrices que con el calor le ocasionaban ardores y con el frío fuertes dolores. Ese fue el castigo que recibieron aquellos 6 desdichados que no pudieron guardar el día solemne que es el Viernes Santo. Por eso fueron reprendidos, por eso recibieron un castigo que les marcó sus cuerpos como un recordatorio para ellos y como una advertencia para los demás. La hora del diablo. La hora del diablo es un tiempo de alta actividad paranormal, una hora en que los demonios y los espíritus de los bajos planos astrales se manifiestan con mayor fuerza que en cualquier otra hora del día. Es un espacio de tiempo en que la influencia de los ángeles está grandemente disminuida, y todo es ideal para practicar la brujería y el satanismo. Pero también es un tiempo peligroso en el que fácilmente podemos ser presas del mal. La hora del diablo comienza a las 3 de la madrugada y termina a las 4. Hora en que, según algunos entendidos en angeología, los ángeles irrumpen en la oscuridad de la madrugada con la luz invisible de su presencia benefactora. Lo primero que hay que hacer es distinguir la hora del diablo de la llamada hora de las brujas. En el primer caso hablaríamos de la medianoche, 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, teniendo ésta su mayor poder en luna llena, en los días viernes,
días propicios a la magia negra, y en la noche de Halloween, mientras en el segundo caso nos estaríamos refiriendo a las horas comprendidas entre la medianoche y las 3 de la madrugada, por lo que sería un periodo que abarcaría la hora del diablo. Como muchos habrán escuchado, la hora del diablo es un periodo en que las desgracias y el crimen despuntan con particular intensidad. Así, dicen que es la hora en que más se llama a la policía y los bomberos. Un ejemplo significativo de la influencia del maligno a esa hora lo da el caso de Ronald DeFeo Jr., que asesinó a su familia con una escopeta aproximadamente a eso de las 3:15 de la madrugada, inspirando después la famosa película Horror en Amityville. O bien, ya a nivel de la ficción, tendríamos la importancia de las 3 de la madrugada en la película Demonic y en el film El exorcismo de Emily Rose, inspirada en un caso real. Dentro de lo que son las prácticas de magia negra a esta hora, se cree que cuando en la hora del diablo se escuchan ladridos de perros o cantos de gallo, puede ser porque los animales se manifiestan debido a que sienten la energía enviada en los hechizos. En otras palabras, nos están indicando que el trabajo mágico de daño ya se ha hecho y el daño ha sido recibido. En este mismo marco de creencias, se piensa que las personas que no pueden dormir es porque están siendo víctimas de un trabajo de magia negra, sobre todo si en el insomnio se da particularmente a esa hora, y si viene acompañado de cosas como respiración agitada, espasmos musculares extraños, dolores sin razón aparente, o angustia sin motivo palpable. Por ejemplo, si alguien cada día se despierta súbitamente a las 3 con el corazón latiendo rápido y mucha angustia o desesperación, muy probablemente está siendo víctima de algún trabajo mágico o entidad, sobre todo si siente una presencia o algún tipo de energía maligna a su alrededor. Se cree también que a las 3 de la madrugada es el momento en que más se rompe el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, facilitando que los demonios y espíritus crucen a nuestro plano y se comuniquen con nosotros. Según ciertas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la madrugada y las 5, ya que en esas horas el sistema inmunológico es más vulnerable y también el cuerpo energético, por lo que en ese espacio de tiempo los enfermos terminales y las personas ancianas son más propensas a dejar este mundo. Asimismo, este hecho ha sido empleado por investigadores paranormales para justificar por qué a esas horas hay más espíritus, afirmándose entonces que muchos de ellos son recién fallecidos o fenómenos ligados a procesos de muerte. Pasando ahora al significado de la hora del diablo, tenemos que ésta representa el inverso de las 3 de la tarde, hora en que supuestamente murió nuestro Señor Jesucristo. De este modo, el planteamiento es que los demonios eligieron las 3 de la madrugada para burlarse de la muerte de Cristo y de la Trinidad, por lo que la cúspide de la hora del diablo serían las 3:33 de la madrugada, mitad del número 666, que es el número de la bestia, pero a su vez es una alusión al hecho de que Cristo murió a los 33 años y a las 3 de la tarde, formándose con esos datos otro 333 de carácter divino, comúnmente interpretado como una alusión a la Trinidad, por lo cual el número 333 de la hora del diablo es también una burla a la Trinidad y una alusión a la Trinidad satánica, conformada por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Por supuesto, hay muchos problemas con la teoría de las 3 de la madrugada. Tal vez el más evidente de ellos es la idea de que nada ha pasado a esas horas antes de la muerte de Cristo. No obstante, otras religiones tienen también sus demonios en las horas de oscuridad. Sin embargo, no dan una importancia tan marcada a las 3 de la madrugada, que parece ser una demonologizada de forma particular en el cristianismo. Muchas personas informan sobre toda clase de extraños sucesos que ocurren en la hora del demonio, hora también muy correlacionada con una elevada frecuencia de episodios de parálisis del sueño.
Esto último haría pensar en que las 3 de la madrugada, como hora demoníaca, podría en cierto modo estar más allá de cualquier fe en particular. De hecho, personas de diversos credos han informado sobre la sensación de presencias, puertas que se abren, ruidos extraños y objetos que se mueven a esa hora. Volviendo a lo de la parálisis del sueño, tenemos que a las 3 a.m. es un tiempo asociado a los niveles más profundos del sueño, pues en esa hora es usual que la persona entre en fase REM, cosa que la vuelve más susceptible a experimentar no solo parálisis de sueño, sino alucinaciones hipnagógicas y horrendas pesadillas. Lo anterior podría dar una explicación científica que desvanezca la fe en lo sobrenatural, pero se le puede dar una interpretación radicalmente distinta. Así, y teniendo en cuenta las investigaciones parapsicológicas, que muestran cómo en el estado REM, la mente es más susceptible a la telepatía, y por tanto a las señales sutiles que trascienden en el mundo de lo físico. Podemos preguntarnos hasta qué punto las extrañas y horrendas percepciones de la hora del diablo son un mero producto de nuestra mente, y hasta qué punto responden a percepciones del más allá causadas por un estado de mayor receptividad de nuestra mente, posibilitado por el desvanecimiento de la mente consciente y los bloqueos psíquicos asociados a esta, además de por el respectivo cambio en los patrones de ondas cerebrales. En otras palabras, a las 3 de la madrugada percibimos a las fuerzas de la oscuridad porque están más activas, o a las 3 de la madrugada nuestro cerebro nos juega una mala pasada. ¿Tú qué opinas al respecto? El hombre de las cadenas. La historia que voy a narrar enseguida sucedió durante las frías noches de diciembre de 1920. Me acuerdo que fue en diciembre, porque fue durante los días de las posadas que preceden a la Nochebuena. Por aquellas fechas, durante las tardes, los habitantes del pueblo acudían al atrio de la iglesia a realizar la posada, pero durante las noches eran despertados de su tranquilo sueño por el agudo ruido de cadenas que eran arrastradas por las empedradas calles. Los más curiosos se asomaban por las ventanas o rendijas de las puertas y creían ver a un hombre que con gran pena y fatiga arrastraba unas pesadas cadenas que llevaba en sus pies y manos. Las personas del pueblo estaban asustadas y nerviosas, y a mí, como el guardián de la noche que era, durante el día me preguntaban si lo había visto, pero en verdad yo no había visto ni escuchado nada. Así transcurrió más o menos como una semana, hasta que se llegó aquella noche en la que fui testigo de una aparición macabra. Era ya pasada la medianoche. Andaba yo por el camino real. La luna y las estrellas no se habían asomado, y una espesa neblina había cubierto al pueblo, por lo que era muy difícil ver a poca distancia. Hacía tanto frío que titiritaba todo mi cuerpo, por lo que me vi obligado a sentarme en una esquina debajo de un farol para acurrucarme con mi gabán. Así fue como lo hice. Recargué mi escalera en la pared y me senté en el lugar. Me dispuse a encenderme un cigarro, porque el aire ingresaba helado a mis pulmones. Por aquellos días me acompañaba un perro durante mi labor nocturna, y fue mi fiel acompañante quien aquella noche comenzó a inquietarse. No ladraba el canino, sino simplemente caminaba de un lado a otro, sacudiendo su cola impaciente, experimentando ese conocido sexto sentido que tienen los animales cuando perciben algo extraño. Miraba yo aquel comportamiento de mi perro cuando de pronto escuché un sonido extraño que no correspondía a ninguno de los que son habituales durante la noche. Ese era el inconfundible sonido de cadenas arrastrando por la calle empedrada.
lo que ocasionó que se me helara la sangre. Me alarmé y me puse de pie enseguida, y con esmero trataba de mirar entre la niebla, de donde provenía aquel espeluznante sonar. Dejé recargada la escalera en aquella esquina, y llevando mi farol en mano, me decidí a seguir aquel sonido, por lo que comencé a caminar a tientas por la pared para no tropezar, siguiendo atento los pasos de mi perro para no extraviarme en tan espesa niebla. Titiritaba de frío antes que de miedo, aunque debo confesar que me mantenía muy alerta, pues no sabía lo que podría enfrentarme aquella noche. Seguí aquel ruido entre la niebla, hasta que en determinado momento la niebla se disipó por un instante, y fue que pude contemplar con mis ojos de lo que se trataba. Frente a mí estaba aquella aterradora imagen de un hombre que con dificultad arrastraba unas largas y pesadas cadenas que sujetaban sus pies y manos. Sus pasos eran lentos, y a él se le notaba evidentemente fatigado y abatido. Sus ropas eran comunes, desgastadas y viejas. Para nada parecía un fantasma o aparición, mucho menos un demonio o espíritu de los infiernos. Parecía como cualquier hombre mortal, por lo que me atreví a hablarle, diciéndole que detuviera sus pasos. El hombre, sin detenerse, se volvió hacia mí y me miró. Fue en aquel instante que comprendí que se trataba de alguien que ya no habitaba en este mundo. Su rostro cadavérico, pálido y desencajado, me lo anunciaba. Debo confesar que en el primer instante se erizaron mis cabellos del temor, pero después de ver su turbado rostro, sentí compasión y me pregunté en pensamientos: ¿de quién será esta alma en pena que la muerte no ha logrado desvanecer? La curiosidad de saber dónde se dirigía me obligó a seguirlo a distancia. Fue así como seguí sus cansados pasos por la calle real, abriéndome paso con mis manos para disipar la niebla. El perro iba detrás de mí a paso lento, inquieto, temeroso, y con el andar de aquel hombre se inquietaban los perros en las casas y se quejaban los gatos en los tejados. Traté de acercarme a él, le pregunté quién era, de dónde venía y hacia dónde iba, pero él no me respondió. Hice un nuevo intento por hablarle, y le dije que si podía hacer algo para liberarlo de sus pesadas cadenas. En aquel momento, el hombre detuvo su paso inmediatamente, y después de algunos segundos de total silencio, continuó su andanza. Lo seguí hasta llegar al puente del General Pueblita, donde el hombre detuvo su paso. Entonces se volvió hacia mí, y pude ver su triste rostro. Aquel rostro turbado y lleno de inquietud me afligió en cantidad, porque su semblante era de lamento eterno, no de un demonio que ha escapado de las ardientes llamas del infierno. Permanecí inmóvil mientras un frío recorría mi espalda, porque comprendí que se trataba de un alma condenada a permanecer en la tierra por algún motivo. Mientras yo lo miraba, él subió al puente y decididamente se arrojó desde lo alto. Entonces creció en mi interior más el asombro, porque no se escuchó el ruido escandaloso de las aguas con el impacto. Corrí para asomarme hacia el río, pero no había rastro del hombre en las aguas. No se había producido onda alguna tras la caída. Sus orillas estaban bien definidas. Las aguas permanecían serenas. Llevaban su caudal apacible aquella noche. Parecía no haber caído a las frías aguas del río. Era como si en el violento descenso se hubiera desvanecido con todo y las pesadas cadenas que arrastraba. ¡Oh, misterio! Permanecí ahí en el puente confundido, mirando hacia las profundas aguas, tratando de comprender aquel extraño acontecimiento hasta el amanecer. Y cuando los primeros rayos iluminaron al pueblo, fue que se despejó mi mente. Recordé entonces que una semana atrás
Las autoridades del pueblo me habían informado del caso de un miserable ladronzuelo que capturaron, pero que astutamente se les había escapado, llevándose con él las cadenas atadas a sus pies y manos. Para mí se develó el misterio, y me quedé mirando hacia ninguna parte, así como cuando se descubre algo inesperadamente. Comprendí entonces que era él. No podía ser nadie más. Todo coincidía, su apariencia, los días que tenía apareciéndose en el pueblo, el sonido de las cadenas, todo en general. En aquel momento huyó de mí el temor, y supe que tal vez me correspondía ayudarle a partir del mundo de los muertos. Apenas amaneció, me di a la tarea de dar un paseo por las orillas del río. Caminé mirando su caudal, revisando junto a las piedras y entre la espesa maleza con detenimiento, y cuando caminaba justo enfrente del Cerro de la Víbora, vi a varios perros amontonados junto a un sauce llorón que está junto al río. Espanté a los caninos a pedradas. Me acerqué y entonces encontré lo que andaba buscando. Sí, ahí estaba el cuerpo descompuesto y maltratado de aquel hombre que se había escapado de la prisión. Supe que era él de inmediato, porque aún tenía las cadenas en sus pies y manos. Enseguida fui al pueblo y di aviso a las autoridades, y con prontitud fueron al levantamiento del cadáver, el cual fue sepultado de inmediato, dado su grado de descomposición. Desde aquel día no se escuchó más el arrastrar de las pesadas cadenas por las empedradas calles del pueblo, porque el difunto ya había sido sepultado, y su alma ya estaba en paz. Esa era la pena de aquella pobre alma, haber muerto vergonzosamente y no haber sido sepultado, quedando su cuerpo a la merced de perros y demás animales de carroña. Un alma en pena dispuesta a permanecer en el mundo de los mortales hasta que fuese hallado su cuerpo de carne y sangre insepulto. En aquel entonces no conté a nadie mi historia porque sería tomada con escepticismo por las autoridades, mas ahora, que ha transcurrido el tiempo, puedo contarla sin reparos, y las personas que alguna vez vieron al hombre arrastrar las cadenas durante las noches, me creen apenas escuchan mi relato. La calle de Don Juan Manuel. Hace muchos años cuenta la tradición que vivía en esta calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel, y estaba casado con una mujer tan virtuosa como bella, pero aquel hombre en medio de sus riquezas y al lado de una gran esposa no era feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba, y para hallar algún consuelo resolvió consagrarse a las prácticas religiosas. Pero tanto que no conforme con asistir casi todo el día a la iglesia, intentó separarse de su esposa y entrar fraile a San Francisco. Con este objeto envió por un sobrino que residía en España para que administrara sus negocios. Pronto llegó el pariente, y pronto también concibió don Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía lo estaba deshonrando. El diablo acudió solícito y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de la misma noche y matara al primero que encontrara. El diablo acudió pronto y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara al primero que encontrara. Así lo hizo don Juan, y al día siguiente, cuando creyó estar vengado, se encontraba satisfecho. El demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postigo del zaguán, se recargaba en el muro y envuelto en una hacha capa esperaba tranquilo a las víctimas. Entonces no había alumbrado, y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche se oían lejanos pasos. Después aparecía el bulto de un transeúnte, a quien acercándose don Juan le preguntaba:
Perdone usted, ¿qué horas son? Las 11. Dichoso aquel que sabe la hora en que muere. Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el póstigo, atravesando de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas en dicha calle recogía la ronda un cadáver, y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días muy temprano condujo la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y éste contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería, y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan al verlo trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser. Y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco, entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies y abrazándose a sus rodillas, le confesó todos sus pecados, sus crímenes, engendrados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánima. El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido don Juan, le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir don Juan, pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario, la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido: «Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel». Quedóse mudo, se repuso enseguida. Fue a su casa y sin cerrar un minuto los ojos esperó el alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado. «Vuelva esta misma noche», le dijo el religioso. «Considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid, para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta espanto». Humilde, sumiso y obediente, don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas, que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco. «Padre», le dijo, «por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme concédame la absolución». El religioso se hallaba conmovido, y juzgando que sería falta de caridad de retar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. Lo que fue del penitente no lo dice la leyenda. ¿Qué pasó ahí? Nadie lo sabe, y sólo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver. Era del muy rico señor don Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Amén. La enfermera fantasma, la planchada de Monterrey. A pesar de que la leyenda de la planchada surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en los años 50, en todo el país existen historias de enfermeras que tras su muerte se manifiestan en los lugares donde ofrecieron sus servicios por años. Sobre la avenida Hidalgo, cerca del complejo vial de Constitución y Gonzalitos, en la zona sur del sector Obispado de Monterrey, se encuentra el Hospital Muguerza, en el cual pacientes y personal han reportado la presencia de una enfermera fantasma. La han descrito como una mujer joven, de no más de 30 años de edad, atractiva, tez blanca. No usa el uniforme típico de las enfermeras, sino un hábito de monja, y es que este hospital, antiguamente, fue atendido por religiosas. Han sido varios los testigos, y curiosamente, la forma en que saben que la enfermera fantasmal anda cerca es cuando escuchan el cascabeleo de unas llaves. Este es el sonido que han escuchado aquellos que la han visto, entre ellos una enfermera que había terminado su turno y que se cambiaba para retirarse a descansar a su casa. Ella tenía conocimiento de su presencia, así que cuando escuchó las llaves, rápidamente cerró su locker y se dirigió hacia la salida.
A la distancia pudo ver la silueta de la planchada regia y se dio cuenta que usaba hábito de monja. Son los pacientes que están debatiéndose entre la vida y la muerte, alojados en el 5º piso, aquellos que con mayor frecuencia la han visto. Y es que de acuerdo a la leyenda, la planchada asiste precisamente a aquellos para ayudarlos a sanar, o bien a tener una muerte en paz. Los que tienen la suerte de recobrar su salud piden que por favor le den las gracias a la enfermera guapa que los atendió con esmero, a esa enfermera que tiene aspecto de monja. Los doctores y enfermeras al escuchar esto se desconciertan, porque saben que se trata de la planchada regia. Hoy en día se sigue escuchando ese cascabeleo de las llaves, que por más que han buscado su origen, no han dado con él. Igualmente han oído cómo la planchada sube las escaleras y se dirige al 5º piso del hospital. Médicos, enfermeras e incluso los guardias de seguridad han sido testigos mudos de su presencia, y digo mudos porque no desean hablar de sus encuentros con esta enfermera, que algunos han dicho falleció en este hospital cuando el elevador tuvo una avería y ella quedó atrapada entre sus puertas. Esto sucedió en los años 70. La Clínica 25 del IMSS y sus historias de fantasmas. Y ya que hablamos de la planchada regia, no podíamos dejar de mencionar a la Clínica 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, que se encuentra sobre la avenida Lincoln en la colonia Nueva Morelos. En los últimos años ese lugar se ha convertido en tema de conversación para los amantes del misterio, pues en torno a esta clínica se han tejido muchas historias y leyendas urbanas. Una de ellas es que en el 10º piso se realizó un exorcismo a una mujer y que debido a ello, ese piso tuvo que ser clausurado. Otros han dicho que se cerró porque en él se practicaban experimentos de clonación, y otros más se han aventurado a comentar que ahí se traficaba con órganos. Palabras más, palabras menos, en realidad son meros rumores. En este caso lo interesante, lo que en verdad nos atañe, es saber si efectivamente en el 10º piso se realizó un exorcismo, y si así fue, la interrogante sería ¿a quién y qué fue de esa persona? ¿Logró sobrevivir al ritual? Han sido contados los exorcismos practicados en un hospital, y solo podemos citar el de Robin Mannheim, que inspiró la película El Exorcista. Tal vez se hayan practicado muchos otros, pero se mantienen en el anonimato. Es por eso muy interesante este dato, pues dicen que esa fue la causa por la que clausuraron el 10º piso. Otra de las historias que se cuentan de este lugar es la que involucra a Margarita. Esa mujer era una enfermera ejemplar que cuidaba con esmero a sus pacientes. Era tanta su vocación que a veces hasta descuidaba a su familia, integrada por su esposo y sus 2 hijas. En una ocasión, la hija menor, al estar jugando, sufrió un accidente. Rápidamente fue llevada al hospital, pero no fue atendida por su madre, sino por otras enfermeras que eran inexpertas, y la niña no logró sobrevivir, lo que provocó que Margarita viviera con ese remordimiento. El esposo de Margarita la culpaba de la muerte de su hija menor por no estar al pendiente de sus hijas, lo que los condujo al divorcio, y él se quedó con la custodia de su otra hija. Margarita se quedó sola, y esto le provocó un severo daño. Comenzó a hacer todo lo contrario de lo que habitualmente hacía. A los pacientes que estaban a su cargo, ya no solo no los atendía con esmero, sino que a muchos los comenzó a matar inyectándoles una sustancia prohibida. Ante el incremento de muertes en el 7º piso, uno de los doctores empezó a investigar el motivo y descubrió que Margarita era la causante de tantos decesos, por lo que acudió a la policía para hacerla pagar por sus fechorías, pero la enfermera, al enterarse que había sido descubierta, decidió terminar con su vida inyectándose la misma sustancia que suministraba a sus pacientes. Tiempo después de la muerte de Margarita, sus compañeras y doctores que laboraban en ese lugar comenzaron a verla deambular por los pasillos, lo cual les provocaba terror, pues sabían que en vida ella fue una asesina. Las apariciones solo se daban en el 7º piso, y ante el temor que ella cobrara otra víctima, la administración de la clínica decidió cerrar ese piso. Esa es la historia, la leyenda que se cuenta, pero hasta hoy nadie sabe la verdad. Al conocer este tipo de historias de enfermeras fantasmales, la gente inmediatamente la relaciona con el caso de la planchada,
No en todos los casos será así, pues la de Margarita es una historia diferente a la de Eulalia, y así existen otras más que con el paso del tiempo se convertirán en leyendas. El demonio en la botella. En la población de Tezistán, Jalisco, vivía un mujeriego de nombre Mariano Altamira. Este hombre estaba casado con Edemira Guerrero. Mariano era un don Juan, pues a varias mujeres les hablaba de amor, y algunas incautas caían en sus garras. Otras simplemente lo ignoraban. Mariano era un hombre alto, fuerte, simpático. Habían pasado ya sus mejores años y no resignaba a envejecer. Tal era su proceder que cierta noche se le apareció el diablo y le propuso algo que para él no representaba ningún sacrificio: el alma de su legítima esposa a cambio de que ninguna mujer se le resistiera. El hombre lo meditó un poco, ya que en el fondo sentía cariño por su esposa, pues habían pasado muchos años juntos, pero había caído en la monotonía. Finalmente aceptó la propuesta del diablo, pero además del poder de la seducción que Satanás le daría, le pidió que lo rejuveneciera algunos años. Para el Señor de las Tinieblas, esto no representó ningún problema, y aceptó. Al día siguiente Mariano estaba en su hogar. Se portó cariñoso con su mujer para que no sospechara nada, pero su conducta le resultó extraña a Edemira, pues tenía mucho que no recibía cariños de su esposo. Cuando cayó la noche, Mariano salió de su casa diciendo que le dolía la cabeza. «Ya ves, tienes un mes con ese dolor», le dijo Edemira. «La medicina que no me hace, mujer, pues tengo cabeza de perro», le contestó Mariano y salió de la casa. La señora se quedó sola y, presintiendo que algo malo estaba por pasar, comenzó a rezar, pues ella era una mujer muy devota. De repente escuchó que tocaron a la puerta. Creyó que se trataba de su marido, que había olvidado las llaves, pero al abrir, vio que delante de ella estaba un hombre bastante raro. Nunca lo había visto. Sin preguntarle si podía ingresar, él se metió y le dijo que venía por su alma, pues era el diablo. La mujer se sorprendió al escuchar esto. Vio que tenía unos cuernos sobre la frente y que le brillaban los ojos de color rojo. El diablo la puso al tanto. Le dijo que había hecho un trato con su marido, que le ofreció su alma a cambio de convertirlo en un gran seductor y regresarle algunos años de vida. La mujer comenzó a llorar al escuchar esto, pues se sentía traicionada por su hombre. Edemira le suplicó que no le hiciera daño, que no se la llevara al infierno, pues ella no había hecho nada malo. El diablo solo sonreía al escuchar las súplicas de la mujer, la cual en silencio comenzó a rezar y a bajar a todos los ángeles. «Quiero que me demuestres tu poder», le dijo la señora al diablo. «¿Cómo?», le cuestionó el maligno. «Quiero que ingreses a esta botella que tengo aquí». El diablo, al escuchar esto, se carcajeó. Miró la botella que estaba sobre una mesa. «¿Acaso crees que no puedo hacerlo?». «Eso no lo sé. Quiero ver que lo hagas, pero te aseguro que no podrás salir de ella». El diablo se rió de nuevo. Y le dijo: «¿En verdad crees que no podré salir de esta botella? Mira, te propongo algo. Si no logro salir de esta botella, no me llevaré tu alma. Serás libre y podrás seguir viviendo con tu marido. ¿Qué te parece?». «De acuerdo», le contestó Edemira. El diablo miró la botella, la cual no medía más de 20 centímetros de alto. Alzó los brazos e ingresó a la botella. Ya en su interior, el diablo había reducido su cuerpo para que cupiera. Enseguida la mujer le colocó el corcho que tenía y lo retó. «Ahora quiero ver que salgas». El diablo, por más que lo intentó, no pudo, y de tanto intentarlo, finalmente se rindió. «Está bien, tú ganas. Déjame salir». Herminia destapó la botella, y entonces el diablo salió de su prisión de cristal. El chamuco le preguntó a Herminia por qué no podía salir de esta botella, y ella le contestó: «En esta botella yo guardo agua bendita, y a pesar de que ya no tiene, se queda impregnada, así como el interior y el corcho.
El diablo se mostraba molesto por haber sido engañado, pero al final cumplió su palabra. Herminia quedó libre de sus garras, y su esposo seguiría a su lado, pero con un castigo ejemplar. Mariano vio que de su casa salió el diablo a toda prisa, y creyó que ya podría regresar a la suya sin problema. Cuando ingresó, vio que estaba sentada su mujer con cara de espantada. Él se sorprendió al verla, pues creyó que ya no estaría. Se acercó a ella y cuando le tocó la cara para ver si era real, comenzó a sentir un fuerte dolor en su cabeza, que se la tomó con las manos y salió gritando de dolor. ¡Ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda! Sus vecinos escucharon los gritos de Mariano, que no se callaba, y vieron que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse del dolor. Ante la sorpresa de los testigos, Mariano comenzó a transformarse en un perro. Este fue su castigo al querer dar el alma de su mujer. Herminia se apiadó de él y le daba de comer. No todas las personas del pueblo sabían la historia. Para ellos, Herminia era una mujer cualquiera que caminaba por las calles acompañada de su perro.